¿Te has sentido alguna vez tan abrumado que has llegado a preguntarte si Dios sigue a tu lado? En medio de los momentos más oscuros de la vida, es fácil sentir que estamos solos, pero su promesa nunca falla. En Isaías 41:10, Dios nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este poderoso mensaje nos recuerda que, incluso en las pruebas más difíciles, su mano está ahí para sostenernos. Hoy exploraremos cómo Dios se manifiesta en 6 de los momentos más complicados que podemos enfrentar, mostrando su fidelidad y amor en cada uno de ellos. Si alguna vez te has preguntado dónde está Dios en medio del dolor, este mensaje te dará esperanza. ¿Estás listo para descubrir su presencia en tus luchas? En los momentos más oscuros de la vida, cuando las pruebas parecen insuperables y las fuerzas se agotan, es común sentirse abandonado. Sin embargo, la verdad divina nos recuerda que Dios nunca nos deja solos. A menudo, su presencia se hace más evidente precisamente en esos tiempos de dificultad. Aunque nuestras emociones y circunstancias intenten convencernos de lo contrario, como Jesús aseguró a sus discípulos antes de ascender al cielo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esta promesa eterna se extiende a cada creyente, dándonos la certeza de que no enfrentamos las tormentas de la vida por nuestra cuenta. La Biblia está llena de relatos que muestran cómo Dios interviene en los momentos de mayor desesperación. Cuando el pueblo de Israel se encontraba atrapado entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo, sin aparente salida, Dios no solo los rescató, sino que hizo un camino en medio del mar. Éxodo 14:14 contiene una promesa que resonó entonces y sigue vigente ahora: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta victoria no solo liberó a los israelitas físicamente, sino que también reforzó su fe en un Dios que no los abandona. En la vida cotidiana, estos momentos de intervención divina no siempre son tan espectaculares como dividir un mar, pero son igualmente milagrosos. Una madre que enfrenta la incertidumbre de un diagnóstico médico difícil para su hijo puede encontrar en la oración la paz que sobrepasa todo entendimiento, como se describe en Filipenses 4:7. Tal vez no haya una solución inmediata, pero en medio del dolor siente el consuelo y la fortaleza que solo Dios puede dar. Este tipo de experiencia transforma el sufrimiento en un testimonio de la fidelidad de Dios. El rey David, conocido por ser un hombre conforme al corazón de Dios, enfrentó innumerables momentos de dificultad. Perseguido por Saúl, traicionado por personas cercanas a él y acosado por sus propios errores, David clama a Dios en el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Estas palabras no son una simple declaración poética, son una afirmación de una verdad vivida. En los momentos más sombríos, David no encontró su fuerza en las circunstancias, sino en la presencia constante de Dios. Hoy, al igual que en los tiempos bíblicos, los creyentes enfrentan desafíos que pueden sacudir su fe. Las pérdidas personales, los fracasos profesionales y las relaciones rotas son solo algunas de las pruebas que pueden hacernos dudar de la cercanía de Dios. Sin embargo, es precisamente en estas pruebas donde su presencia se hace más tangible. Una mujer que perdió a su esposo relató cómo, a pesar del inmenso dolor, sintió una paz inexplicable durante su duelo. En oración, recordó las palabras de Jesús en Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estas palabras se convirtieron en su ancla, sosteniéndola en los días más difíciles. El apóstol Pablo también es un ejemplo poderoso.
de cómo Dios no abandona a sus hijos en la adversidad. En medio de una tormenta mientras navegaba hacia Roma, Pablo se encontraba prisionero y aparentemente desprovisto de toda esperanza. Sin embargo, en Hechos 27, 23, 24, compartió con los demás pasajeros la seguridad que había recibido de Dios. Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. La certeza de que Dios estaba con él permitió a Pablo ser una fuente de calma y dirección para quienes lo rodeaban, incluso en medio de una situación desesperante. En nuestra vida, estas tormentas pueden tomar muchas formas. Pueden ser pérdidas económicas que nos hacen cuestionar cómo sobreviviremos, enfermedades que amenazan nuestra estabilidad o conflictos que desgarran a nuestras familias. Pero en cada una de estas situaciones, Dios nos asegura que su gracia es suficiente. Pablo lo entendió profundamente cuando escribió en 2 Corintios 12:9: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta verdad no solo consuela, sino que nos desafía a confiar en que cuando nuestras fuerzas se acaban, las de Dios comienzan a manifestarse. Un joven que atravesaba un periodo de desempleo relató cómo al principio luchó con sentimientos de inutilidad y desesperanza. Durante ese tiempo comenzó a leer el libro de Salmos y encontró en el Salmo 34 y 7:18 un refugio. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Estas palabras le dieron la fortaleza para seguir adelante, y aunque su situación no cambió de inmediato, descubrió una confianza renovada en que Dios estaba trabajando en su favor, incluso en lo invisible. Los momentos difíciles tienen una forma única de revelar la fidelidad de Dios y su capacidad de redimir lo que parece perdido. Cuando José fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo, parecía que su vida había llegado a un callejón sin salida. Sin embargo, en cada etapa de su sufrimiento, la Biblia nos recuerda que Jehová estaba con José y fue varón próspero. Génesis 39:2. La presencia de Dios no solo le dio éxito en medio de las pruebas, sino que lo preparó para un propósito mayor. Al final, José no solo fue restaurado, sino que se convirtió en el salvador de su familia durante una hambruna devastadora. Este patrón se repite una y otra vez en la vida de los elegidos. Las pruebas no son el fin de la historia, son capítulos en los que Dios muestra su poder y nos moldea para cumplir su propósito. En Romanos 8:28, Pablo lo expresa de manera inconfundible: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta promesa no elimina el dolor, pero nos asegura que nada de lo que enfrentamos es en vano. Un hombre que perdió todo en un desastre natural compartió cómo, en medio de la devastación, descubrió un nuevo nivel de fe. Había perdido mi hogar, mi negocio y todo lo que había construido, pero nunca perdí a Dios, dijo. Durante las noches más oscuras, se aferró a las palabras de Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esa fe no solo lo sostuvo, sino que lo llevó a reconstruir su vida con un enfoque renovado en lo que realmente importa. Dios no promete que nuestras vidas estarán libres de dificultades, pero sí promete estar con nosotros en cada paso del camino. En Isaías 43:2 leemos: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta promesa es un recordatorio de que aunque enfrentemos pruebas, no lo hacemos solos. Su presencia transforma las dificultades en oportunidades para experimentar su gracia y poder de manera más profunda. La soledad, el dolor y la incertidumbre son inevitables en nuestra jornada,
pero no tienen la última palabra. Dios, en su amor infinito, camina con nosotros a través de cada valle y nos lleva hacia un propósito que trasciende nuestra comprensión. Aunque nuestras fuerzas fallen, su promesa permanece. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Este es el ancla para nuestras almas, asegurándonos que nunca estamos fuera del alcance de su amor. En los momentos de prueba, nuestra fe puede tambalear, pero Dios nos llama a confiar en su presencia constante. Las dificultades no son una señal de abandono, sino una oportunidad para experimentar su poder de maneras que no podríamos en tiempos de calma. Es precisamente en el dolor y la incertidumbre donde su amor y cuidado se revelan con mayor claridad. Cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, los vientos y las olas lo llenaron de miedo y comenzó a hundirse. Sin embargo, Jesús extendió su mano inmediatamente, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. En ese momento, Pedro no estaba solo, y tampoco lo estamos nosotros cuando enfrentamos las tormentas de la vida. La sensación de estar solos en nuestras luchas puede ser abrumadora, pero es en esos momentos que Dios nos recuerda su cercanía. En el Antiguo Testamento, Elías, tras una gran victoria sobre los profetas de Baal, se encontró huyendo y lleno de temor. En el desierto, bajo un enebro, pidió a Dios que le quitara la vida, sintiéndose derrotado y abandonado. Sin embargo, en 1 Reyes 19:5-7, vemos cómo un ángel enviado por Dios le proveyó comida y agua, fortaleciendo su cuerpo y espíritu para continuar. Elías descubrió que, incluso en su agotamiento y desesperación, Dios no lo había olvidado. Este momento de restauración no solo lo revitalizó, sino que también le permitió escuchar la voz de Dios en un susurro apacible, reafirmando su propósito para él. Hoy, muchos enfrentan desafíos similares, luchando con el peso de las circunstancias y el silencio aparente de Dios. Una joven que había perdido su trabajo compartió cómo, en medio de su incertidumbre, encontró consuelo en las palabras del Salmo 55:22. «Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo». Aunque sus problemas no desaparecieron de inmediato, comenzó a experimentar una paz que sobrepasaba su entendimiento, confiando en que Dios estaba obrando en su favor. La historia de Job es quizás uno de los ejemplos más profundos de cómo Dios camina con nosotros en nuestras dificultades. Job lo perdió todo: su familia, su salud y sus bienes. En su dolor clamó a Dios, buscando respuestas a su sufrimiento. Aunque parecía que el cielo estaba en silencio, Dios estaba presente, trabajando en el trasfondo. Al final, Job declaró: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. Este encuentro transformó su perspectiva, llevándolo a una relación más profunda con el Creador. Su restauración no solo le devolvió lo que había perdido, sino que también le dio una mayor comprensión de la soberanía y el amor de Dios. En nuestras vidas, estos momentos de transformación a menudo llegan cuando menos los esperamos. Un hombre que había perdido todo en un accidente compartió cómo, en su desesperación, encontró esperanza en la promesa de Isaías 43:2. «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Estas palabras le recordaron que, aunque sus circunstancias eran desafiantes, Dios estaba a su lado, guiándolo hacia un nuevo propósito. Con el tiempo, reconstruyó su vida y ahora testifica del poder transformador de la presencia de Dios en medio de la adversidad. A menudo, los momentos difíciles
nos llevan a descubrir verdades sobre Dios y nosotros mismos que de otro modo permanecerían ocultas. En el Nuevo Testamento, Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, golpeados y encadenados en el fondo de una prisión. En lugar de rendirse al desánimo, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios, llenando el lugar con alabanza. Hechos 16, 25, 26 nos dice que de repente hubo un gran terremoto que sacudió los cimientos de la prisión, liberándolos. Este evento no solo mostró el poder de Dios, sino que también impactó a quienes los rodeaban, llevándolos a la fe. En sus momentos más oscuros, Pablo y Silas no solo experimentaron la libertad física, sino también una renovación espiritual que transformó vidas. Los desafíos que enfrentamos hoy, aunque diferentes en forma, llevan consigo las mismas oportunidades de experimentar a Dios. Una mujer que atravesaba un divorcio doloroso relató cómo, en su momento de mayor desesperación, sintió que Dios le susurraba: «Yo soy tu refugio». Este recordatorio la llevó a buscar consuelo en Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque su situación no cambió de inmediato, encontró en la palabra de Dios la fuerza para seguir adelante y reconstruir su vida. El pueblo de Israel también enfrentó momentos donde parecía que Dios estaba ausente. Después de ser liberados de Egipto, se encontraron en el desierto, enfrentando hambre, sed y desafíos constantes. En su desesperación, dudaron de la presencia de Dios, pero una y otra vez Él les mostró su fidelidad. En Éxodo 16:4, Dios proveyó maná del cielo, una señal tangible de su cuidado diario. Este milagro no solo satisfizo su necesidad física, sino que también les enseñó a confiar en su provisión constante. A través de esta experiencia, aprendieron que incluso en el desierto, Dios no los abandona. Hoy, enfrentamos nuestros propios desiertos, lugares donde nuestras fuerzas se agotan y nuestras esperanzas parecen desvanecerse. Pero es en estos lugares donde Dios se encuentra con nosotros de manera especial. Un joven que luchaba con depresión compartió cómo, en su momento más oscuro, encontró consuelo en las palabras de Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo se convirtió en un ancla para su alma, recordándole que Dios tenía un propósito incluso en medio de su dolor. En cada prueba, Dios nos llama a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a confiar en su plan eterno. Cuando Jesús enfrentó la cruz, sabía que su sufrimiento no sería en vano. En Hebreos 12:2 se nos dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este ejemplo nos invita a enfrentar nuestras propias pruebas con la seguridad de que Dios está trabajando en algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. La clave para atravesar momentos difíciles no es evitar el dolor, sino aprender a buscar a Dios en medio de él. La oración, la alabanza y la meditación en su palabra se convierten en herramientas poderosas para conectarnos con su presencia y recordar sus promesas. En 2 Crónicas 20:12, el rey Josafat, enfrentando un ejército poderoso, clamó a Dios diciendo: «No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos». Este acto de rendición llevó a una victoria milagrosa, recordándonos que cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios, Él interviene de maneras que exceden nuestras expectativas. A medida que navegamos por los desafíos de la vida, es esencial recordar que nunca estamos solos. Dios no solo nos acompaña, sino que también usa nuestras pruebas para cumplir su propósito en nosotros y a través de nosotros. Cada momento de dificultad es una oportunidad para experimentar su amor, su poder y su fidelidad, de maneras que transforman nuestra fe
y nos preparan para impactar a otros. Aunque el camino pueda ser incierto, su promesa es segura. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Isaías 41:10. Esta verdad, anclada en su palabra, es el refugio en el que podemos descansar, incluso en las tormentas más feroces. En los momentos de dificultad, nuestras almas buscan respuestas, consuelo y dirección. Y aunque a veces el panorama parezca oscuro, Dios está más cerca de lo que imaginamos. Las pruebas no son señales de su ausencia, sino oportunidades para experimentar su poder transformador de maneras que marcan nuestras vidas para siempre. En esos tiempos, su promesa permanece: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Este llamado a confiar en Él nos recuerda que, incluso cuando no entendemos, Dios está obrando detrás de las escenas. Cuando los discípulos estaban en medio de una tormenta en el mar, el miedo los invadió al ver a Jesús caminar sobre el agua. No reconocieron de inmediato su presencia, pensando que era un fantasma. Pero su voz les devolvió la calma. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Mateo 14:27. En ese momento, la tormenta no desapareció inmediatamente, pero la certeza de que Jesús estaba con ellos cambió su perspectiva. Este relato nos enseña que, en medio de nuestras tormentas personales, su presencia es suficiente para fortalecer nuestra fe y calmar nuestros temores. En nuestra vida diaria, las tormentas pueden tomar diferentes formas: un diagnóstico inesperado, una pérdida repentina o conflictos que parecen no tener solución. Un padre que enfrentaba la enfermedad de su hija recordó cómo durante las noches más largas sentía el peso del dolor, pero también el consuelo de Dios a través de la oración. Se aferró a la promesa de Salmos 46:10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. En esos momentos de aparente fragilidad, experimentó la fortaleza sobrenatural que solo Dios puede proporcionar. Elías, después de su gran victoria contra los profetas de Baal, cayó en una profunda desesperación, temiendo por su vida y sintiéndose completamente solo. En el desierto, clamó a Dios, deseando incluso la muerte. Pero Dios no respondió con reproches, sino con provisión. Envió un ángel para alimentarlo y fortalecerlo antes de revelarse en un susurro apacible. Este encuentro transformador en 1 Reyes 19 nos muestra que Dios no solo se preocupa por nuestras necesidades físicas, sino también por nuestras luchas emocionales y espirituales. Incluso en el aislamiento, Él se acerca para restaurarnos y renovarnos. Hoy muchas personas atraviesan desiertos emocionales similares, sintiendo que sus oraciones caen en el vacío. Pero el silencio de Dios no significa su ausencia. Una mujer que había perdido a su esposo en un accidente compartió cómo, durante meses, luchó con el dolor y la aparente falta de respuestas. Sin embargo, en medio de su duelo, encontró consuelo en las palabras de Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esta verdad le dio la fortaleza para seguir adelante, confiando en que Dios estaba renovando su obra en ella día a día. Pablo, escribiendo desde la prisión, también enfrentó momentos de incertidumbre y sufrimiento, pero incluso en esas condiciones su fe permaneció firme. En Filipenses 4:13 declaró: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas palabras no fueron una simple declaración de optimismo, sino una afirmación de que la fortaleza de Dios era suficiente, incluso en las circunstancias más difíciles. Este principio se aplica igualmente a nuestras vidas hoy. Cuando nuestras fuerzas se agotan, su poder se perfecciona en nuestra debilidad, recordándonos que no dependemos de nuestras capacidades, sino de su gracia infinita.
Un joven que había perdido su empleo en medio de una crisis económica relató cómo, al principio, el miedo y la ansiedad lo paralizaban, pero al leer el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, comenzó a encontrar esperanza en medio de la incertidumbre. Esa promesa lo motivó a buscar a Dios más fervientemente, y aunque su situación no cambió de inmediato, experimentó una paz que le permitió avanzar con confianza. Con el tiempo, no solo encontró un nuevo empleo, sino también una renovada relación con Dios que transformó su perspectiva de la vida. Las pruebas que enfrentamos no son un accidente, sino parte del plan perfecto de Dios para moldearnos y fortalecernos. En Génesis, José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Durante años, pareció que su vida estaba destinada al sufrimiento. Sin embargo, en cada etapa de su camino, la Biblia nos recuerda que Jehová estaba con José. Génesis 39:21. Esta presencia constante no solo lo sostuvo, sino que lo preparó para convertirse en el instrumento que Dios usaría para salvar a su familia y a una nación entera. Al final José pudo decir a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Este mismo patrón se repite en nuestras vidas. Las pruebas no son el fin, sino el medio por el cual Dios trabaja para cumplir su propósito en nosotros y a través de nosotros. Romanos 8:28 afirma: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque no siempre entendemos el por qué en el momento, podemos confiar en que Dios tiene un plan que trasciende nuestras circunstancias actuales. Un hombre que había enfrentado una bancarrota financiera testificó cómo, en medio de su desesperación, encontró esperanza en la oración y en la comunidad de fe. Durante ese tiempo, se aferró a la promesa de Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aunque reconstruir su vida fue un proceso lento, descubrió que cada paso estaba guiado por la mano de Dios, llevándolo a un lugar de restauración y propósito. Las Escrituras también nos muestran que los momentos difíciles son oportunidades para acercarnos más a Dios. En el Salmo 73:26, el salmista declara: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esta declaración nos recuerda que, cuando todo lo demás falla, Dios es suficiente. Su presencia nos sostiene y su amor nos llena de esperanza, incluso en los tiempos más oscuros. En la historia de los israelitas, vemos cómo Dios los guió a través del desierto, proveyendo maná diariamente para sostenerlos. Este acto de provisión no solo satisfizo sus necesidades físicas, sino que también les enseñó a depender de Él de manera constante. En Deuteronomio 8:3, Moisés les recuerda: te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este principio sigue siendo cierto para nosotros hoy. En nuestras pruebas, Dios no solo provee lo necesario, sino que también nos enseña a confiar en su palabra como nuestra fuente de vida. A medida que enfrentamos nuestros propios desiertos, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe. Aunque las pruebas pueden ser intensas, su amor y fidelidad son mayores. En cada momento difícil, su promesa permanece: yo estoy contigo. Este recordatorio no solo consuela, sino que también nos da la fuerza para seguir adelante, confiando en que su propósito para nuestras vidas es bueno y perfecto. La presencia de Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida no solo es una fuente de consuelo, sino también una prueba de su amor constante e inquebrantable.
A menudo las pruebas nos hacen sentir que estamos al límite, pero es precisamente en esos momentos que su poder se hace perfecto en nuestra debilidad. Cuando el pueblo de Israel se encontró frente al Mar Rojo, con el ejército egipcio persiguiéndolos, parecía que no había salida. La desesperación los llevó a cuestionar el propósito de Dios. Sin embargo, en Éxodo 14, Moisés declaró con fe: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y entonces lo imposible sucedió. El mar se abrió, mostrando que la fidelidad de Dios trasciende cualquier circunstancia. En nuestra vida también enfrentamos situaciones que parecen insuperables. Un hombre que había perdido su hogar debido a un desastre natural compartió cómo, en medio de la pérdida y la incertidumbre, sintió una paz inexplicable al clamar a Dios. Se aferró a las palabras de Salmos 91:2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Aunque el proceso de reconstrucción fue lento, descubrió que Dios no solo le proveyó lo necesario, sino que también le dio fuerzas para enfrentar cada día con esperanza. En los momentos de dolor profundo, cuando las pérdidas personales nos dejan sin aliento, Dios permanece cerca. En Juan 11, encontramos a Marta y María, quebrantadas por la muerte de su hermano Lázaro. Aunque Jesús no llegó a tiempo para evitar su muerte, su llegada trajo algo mucho más poderoso: la vida misma. Al llegar a la tumba, Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Este milagro no solo restauró a Lázaro, sino que fortaleció la fe de quienes lo presenciaron. Este relato nos recuerda que aunque nuestras circunstancias parezcan definitivas, Dios tiene el poder de traer vida donde parece que solo hay muerte. En nuestra cotidianidad, las pérdidas también pueden llevarnos a cuestionar si Dios realmente está presente. Una madre que había perdido a su hijo relató cómo en su dolor encontró refugio en las palabras de Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Aunque el dolor no desapareció por completo, experimentó una cercanía con Dios que le permitió sobrellevar su pérdida con fortaleza y propósito. Los momentos difíciles a menudo exponen nuestras limitaciones, llevándonos al borde de nuestras fuerzas, pero es en este límite donde Dios interviene de manera sobrenatural. En el Nuevo Testamento vemos cómo Pedro, después de pasar toda la noche pescando sin éxito, obedeció la instrucción de Jesús de lanzar las redes una vez más. A pesar de su cansancio y escepticismo, lo hizo, y el resultado fue una pesca milagrosa que desafió toda lógica. Lucas 5:6 relata: cuando lo hicieron, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Este acto de fe no solo transformó las circunstancias de Pedro, sino que también lo preparó para el llamado a ser pescador de hombres. Un joven que enfrentaba el rechazo constante en su búsqueda de trabajo recordó esta historia mientras oraba por dirección. A pesar de las puertas cerradas, decidió seguir confiando en Dios, recordando las palabras de Proverbios 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eventualmente una oportunidad inesperada llegó, no solo dándole empleo, sino también la certeza de que Dios estaba obrando en su tiempo perfecto. El desierto, tanto literal como figurado, es un lugar recurrente en las Escrituras donde Dios se encuentra con su pueblo de manera íntima. Moisés, antes de ser llamado a liberar a Israel, pasó 40 años cuidando ovejas en el desierto. En ese lugar de aislamiento y aparente olvido, Dios lo preparó para una misión que cambiaría la historia. En Éxodo 3:12, cuando Moisés expresó sus dudas, Dios le respondió: ve, porque yo estaré contigo. Esta promesa no solo lo fortaleció,
sino que también le recordó que no estaba actuando solo, sino bajo la dirección de un Dios que nunca lo abandonaría. De manera similar, los desiertos de nuestra vida son lugares de encuentro con Dios. Una mujer que enfrentaba un periodo prolongado de soledad encontró consuelo en el Salmo 34, 17, 18. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Durante ese tiempo, descubrió una nueva profundidad en su relación con Dios, aprendiendo que su presencia es suficiente incluso cuando las circunstancias externas no cambian. En el libro de Daniel encontramos a 3 jóvenes enfrentando una prueba que desafió su fe hasta el límite. Al negarse a adorar la estatua de oro de Nabucodonosor, fueron arrojados a un horno de fuego. Sin embargo, en Daniel 3:25, el rey, asombrado, dijo: «He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios». Este milagro no solo demostró el poder de Dios para proteger a sus hijos, sino que también mostró que Él no los deja solos ni siquiera en las pruebas más ardientes. Un hombre que atravesaba un proceso judicial injusto relató cómo se aferró a esta historia durante sus momentos de mayor desesperación. Aunque el proceso fue largo y agotador, encontró paz al saber que, al igual que los jóvenes en el horno, Dios estaba con él en medio del fuego. Finalmente, su situación se resolvió favorablemente y ahora testifica del poder de Dios para sostenernos incluso cuando todo parece perdido. Las pruebas no solo revelan la fidelidad de Dios, sino que también nos transforman de maneras que nos preparan para un propósito mayor. En Romanos 5:3-5, Pablo escribe: «Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza». Estas palabras nos invitan a ver nuestras dificultades no como obstáculos, sino como herramientas que Dios usa para construir en nosotros una fe inquebrantable. En cada dificultad, la promesa de Dios es clara. Él está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y llevándonos hacia un futuro lleno de propósito. Aunque nuestras circunstancias puedan parecer insuperables, su amor es más grande. Como lo expresa Isaías 43:2, «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Esta verdad nos da la confianza de que, sin importar lo que enfrentemos, nunca estamos fuera del alcance de su cuidado y su gracia. La presencia de Dios en los momentos más difíciles no solo nos sostiene, sino que nos transforma de maneras que no siempre comprendemos de inmediato. Las pruebas que enfrentamos, aunque dolorosas, son a menudo el lugar donde Dios revela su carácter y su plan para nuestras vidas. Como el alfarero que trabaja pacientemente el barro, Dios usa cada dificultad para moldearnos, eliminando lo que no sirve y dando forma a algo más fuerte y hermoso. En Isaías 64:8 se nos recuerda: «Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros». Este proceso de moldeado no siempre es fácil, pero siempre es intencionado y lleno de propósito. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo, no solo confrontó sus heridas, sino que le ofreció algo que cambiaría su vida para siempre. En medio de su aislamiento y su vergüenza, le dijo: «El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás». Juan 4:14. Esta promesa no solo habló a su necesidad espiritual, sino que le mostró que incluso en su condición de rechazo y soledad, ella no estaba olvidada. Este encuentro transformador nos recuerda que Dios no se aleja de nosotros en nuestros momentos más difíciles. Al contrario, es ahí donde se acerca con su gracia redentora. Hoy en día,
muchos pueden identificarse con la sensación de ser incomprendidos o rechazados. Una joven que luchaba con sentimientos de inutilidad debido a un fracaso académico encontró esperanza en el relato de esta mujer. Al leer las palabras de Romanos 8, 38, 39, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, descubrió que su identidad no estaba determinada por sus éxitos o fracasos, sino por el amor incondicional de Dios. Este cambio de perspectiva no solo la fortaleció, sino que también la motivó a perseverar y encontrar nuevas oportunidades. En las Escrituras vemos una y otra vez cómo Dios transforma las debilidades en fortalezas y las pruebas en testimonios. Gedeón, un hombre lleno de dudas y temores, fue llamado por Dios para liderar a Israel contra un enemigo poderoso. Aunque se sentía inadecuado, el ángel del Señor le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Estas palabras no solo afirmaron su valor a los ojos de Dios, sino que también le recordaron que no estaba solo. La victoria de Gedeón no fue resultado de sus habilidades, sino de su disposición para confiar en la guía divina. Un hombre que había perdido su negocio debido a una crisis económica compartió cómo esta historia lo animó a no rendirse. A pesar de sentirse descalificado y sin dirección, comenzó a buscar a Dios con más fervor, confiando en las palabras de Proverbios 3, 5, 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aunque la recuperación no fue inmediata, con el tiempo pudo reconstruir su vida, esta vez con una mayor dependencia de Dios y una comprensión más profunda de su fidelidad. En el Salmo 23, David escribe: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este versículo, lleno de esperanza y confianza, no promete la ausencia de dificultades, sino la presencia constante de Dios en medio de ellas. Este mismo David, que enfrentó persecuciones, traiciones y grandes pruebas, encontró en la presencia de Dios la fuerza para continuar. En cada valle que atravesó, descubrió que la vara y el cayado del Señor lo consolaban, guiándolo hacia un lugar de restauración. Un testimonio conmovedor de esta realidad es el de una mujer que enfrentaba una enfermedad terminal. Aunque su cuerpo se debilitaba, su espíritu se fortalecía al meditar en las palabras de 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Durante sus últimos meses, compartió cómo cada día encontraba nuevas razones para alabar a Dios, sabiendo que su amor la sostenía incluso en medio del dolor. El dolor y el sufrimiento, aunque difíciles de aceptar, a menudo se convierten en los catalizadores de nuestro crecimiento espiritual. Pablo, escribiendo desde la prisión, entendió esto profundamente. En Filipenses 1:12 dijo: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Este testimonio de fe no solo reflejó su confianza en el plan de Dios, sino que también inspiró a otros a ver sus propias pruebas como oportunidades para glorificar a Dios. Un joven que enfrentaba rechazo tras rechazo en su búsqueda de trabajo, encontró fortaleza en este pasaje. A pesar de su desánimo, comenzó a orar no solo por una oportunidad laboral, sino también por la paciencia y la fe para esperar en el tiempo de Dios. Eventualmente recibió una oferta que no solo satisfacía sus necesidades financieras, sino que también le permitió ministrar a otros a través de su testimonio. Este cambio de perspectiva le enseñó que las demoras de Dios nunca son denegaciones, sino parte de un plan mayor. En el libro de Hechos encontramos a Pedro en prisión, encadenado y vigilado por guardias. Para muchos, esta habría sido una situación sin esperanza. Pero en medio de la noche, un ángel del Señor apareció, liberándolo de manera milagrosa.
En Hechos 12:7 se nos dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Este milagro no solo lo liberó físicamente, sino que también fortaleció la fe de la iglesia que oraba por él. Hoy, muchos enfrentan cadenas invisibles: la ansiedad, el miedo, la culpa. Pero al igual que con Pedro, Dios nos llama a levantarnos y confiar en su poder para liberarnos. Un hombre que luchaba con una adicción encontró esperanza en las palabras de Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. A través de la oración y el apoyo de una comunidad de fe, experimentó una libertad que solo Dios puede dar, testificando que incluso las cadenas más fuertes no son rivales para el poder de su amor. En cada dificultad, la presencia de Dios no solo nos acompaña, sino que nos transforma. Él convierte nuestras lágrimas en gozo, nuestras pruebas en testimonios y nuestras debilidades en fortaleza. Aunque el proceso pueda ser doloroso, su propósito siempre es bueno. Jeremías 29:11 nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esta promesa no es solo un consuelo, sino una invitación a confiar en que, pase lo que pase, Dios nunca nos abandonará. En los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando el peso de las pruebas parece insuperable, la promesa de que Dios no nos abandona se convierte en la ancla que sostiene nuestra fe. Aunque el dolor puede intentar convencernos de que estamos solos, su palabra nos asegura lo contrario. En Salmos 34:19 se nos recuerda: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Este versículo no solo nos confirma que las pruebas son inevitables, sino también que Dios está presente en cada una de ellas, trabajando para nuestro bien. Cuando observamos la historia de Daniel en el foso de los leones, vemos un ejemplo claro de la protección y fidelidad de Dios en medio de las circunstancias más extremas. Daniel no solo fue arrojado a un lugar que simbolizaba su sentencia de muerte, sino que también enfrentó este desafío con la plena confianza de que Dios estaba con él. En Daniel 6:22, después de una noche en el foso, declaró: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Este milagro no solo salvó su vida, sino que también glorificó a Dios ante un rey y una nación. Hoy, muchas personas enfrentan sus propios fosos de leones. Una madre soltera, luchando por mantener a su familia, compartió cómo, en medio de su agotamiento y desesperación, Dios proveyó de maneras inesperadas. Encontró fortaleza en las palabras de Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aunque su situación no cambió de inmediato, experimentó la paz de saber que Dios estaba orquestando cada detalle para su bien. Con el tiempo, vio cómo se abrían puertas que antes parecían cerradas, confirmándole que Dios no solo provee, sino que también fortalece a quienes confían en Él. La presencia de Dios no solo nos sostiene en nuestras pruebas, sino que también transforma nuestras vidas de maneras que tienen un impacto eterno. Pablo, encarcelado y aparentemente limitado en sus capacidades para predicar, encontró una plataforma en sus cartas para ministrar a miles, incluso siglos después. En 2 Timoteo 4:17 testificó: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Su confianza en la fidelidad de Dios no solo lo mantuvo firme, sino que también lo hizo un instrumento de transformación en el reino. Un hombre que había perdido todo en un incendio testificó de una experiencia similar. Aunque al principio luchó con el dolor de la pérdida, encontró esperanza al recordar las palabras de Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos,
no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. A través de esa temporada, experimentó una renovación espiritual que le permitió reconstruir su vida con una fe aún más fuerte que antes. Este testimonio refleja que aunque las pruebas intentan destruirnos, Dios las usa para edificarnos. En cada momento de dificultad, Dios no solo está presente, sino que también nos guía hacia su propósito. En el libro de Ruth encontramos a Noemí, quien tras perder a su esposo y a sus hijos, regresó a su tierra sintiéndose vacía y amargada. Sin embargo, Dios ya estaba trabajando detrás de escena, preparando un camino de redención a través de Ruth. En Ruth 4:14, las mujeres de Belén declararon: «Bendito sea Jehová, que no te dejó sin pariente redentor». Este relato no solo muestra cómo Dios restaura lo que parece perdido, sino también cómo su plan siempre excede nuestras expectativas. Un joven que enfrentaba la pérdida de su empresa encontró esperanza en esta historia. Aunque parecía que todo lo que había construido se había desmoronado, decidió entregar su situación a Dios. Al leer Jeremías 29:11, donde Dios promete: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza», comenzó a confiar en que Dios podía restaurar lo que había perdido. Con el tiempo, vio cómo Dios abrió nuevas puertas y le dio una visión renovada para su vida, mostrándole que su plan era mucho mayor de lo que él podía imaginar. Las pruebas no solo fortalecen nuestra fe, sino que también nos permiten ser un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. En el Salmo 42:3, el salmista proclama: «Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová». Estas palabras reflejan cómo Dios transforma nuestras circunstancias y usa nuestras vidas para inspirar fe en otros. Una mujer que atravesaba un proceso de divorcio compartió cómo este pasaje se convirtió en una promesa para ella. Aunque enfrentaba incertidumbre y dolor, encontró en Dios un refugio y una guía. A medida que buscaba su presencia a través de la oración y la palabra, comenzó a experimentar una paz que no dependía de sus circunstancias. Eventualmente, pudo ver cómo Dios usó ese tiempo para fortalecer su relación con Él y darle un nuevo propósito. Hoy comparte su testimonio con otras personas que enfrentan desafíos similares, mostrándoles que Dios es fiel para restaurar incluso las áreas más quebrantadas de nuestra vida. En cada dificultad, la promesa de Dios es clara: Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Aunque las pruebas pueden parecer interminables, su amor y fidelidad permanecen inmutables. En Deuteronomio 31:8 se nos asegura: «Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides». Esta promesa nos da la confianza para seguir adelante, sabiendo que, aunque el camino pueda ser incierto, nunca lo recorremos solos. En última instancia, los momentos difíciles no son el fin de nuestra historia, sino el lugar donde Dios escribe su redención. Cada lágrima, cada oración y cada lucha son una oportunidad para experimentar su amor de maneras que transforman nuestra vida y nuestra fe. Aunque las pruebas sean grandes, su gracia siempre será mayor. Y al final podemos testificar, al igual que el salmista: «Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos». Salmo 138:8. Esta es la promesa que sostiene a los hijos de Dios en todo momento y lugar, recordándonos que en las dificultades su fidelidad es nuestra fortaleza. En cada desafío que enfrentamos, la presencia constante de Dios nos recuerda que nunca estamos solos. Las pruebas que parecen insuperables, las temporadas de dolor que desgastan nuestro espíritu y los desiertos que parecen interminables son, en realidad, oportunidades para experimentar el amor fiel de Dios de una manera más profunda.
Aunque las tormentas de la vida intenten consumirnos, su promesa permanece firme. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Isaías 41:10. Estas palabras no son solo una declaración, sino un ancla para nuestras almas, un recordatorio de que Dios camina con nosotros en cada paso del camino. La Biblia está llena de relatos que nos muestran cómo Dios no solo acompaña, sino que guía, fortalece y transforma a sus hijos en los momentos más difíciles. Cuando los israelitas se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, Dios no solo les abrió un camino, sino que también les mostró su poder y fidelidad. Esta intervención no solo fue un milagro físico, sino también una lección espiritual para todas las generaciones. Éxodo 14:14 nos asegura que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Este versículo nos invita a descansar en su soberanía, sabiendo que Él siempre tiene el control. Hoy, estas historias no son solo ejemplos del pasado, son testigos vivos de lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas. Una mujer que enfrentaba la pérdida de su hogar en un desastre natural, compartió cómo, en medio de la devastación, encontró esperanza al meditar en las palabras de Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque su situación no cambió de inmediato, experimentó la paz que viene de saber que Dios nunca la abandonaría. Con el tiempo, pudo reconstruir no solo su casa, sino también su fe, testificando que las pruebas que enfrentamos son herramientas que Dios usa para manifestar su gracia y su poder. El dolor que enfrentamos a menudo intenta convencernos de que estamos solos, pero la verdad es que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está trabajando. Job, quien perdió todo lo que tenía, desde su familia hasta su salud, luchó con dudas y preguntas, pero nunca perdió la fe en que Dios tenía un propósito más grande. Al final de su prueba pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Esta declaración no solo reflejó una comprensión más profunda de quién es Dios, sino también una restauración completa que excedió todo lo que Job había perdido. Su historia es un testimonio de que, aunque las pruebas sean intensas, el plan de Dios siempre está lleno de propósito y redención. En nuestras vidas, estas lecciones se manifiestan de maneras únicas. Un padre que enfrentaba el diagnóstico terminal de su hija encontró consuelo en la promesa de Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aunque el dolor no desapareció, experimentó la fortaleza que solo Dios puede dar, permitiéndole ser una fuente de consuelo para su familia en medio del sufrimiento. Este ejemplo nos muestra que, incluso cuando no entendemos el porqué, podemos confiar en que Dios camina con nosotros, sosteniéndonos con su paz y su amor. Jesús, quien enfrentó la soledad de Getsemaní y el peso de la cruz, es nuestro mayor ejemplo de cómo Dios no nos abandona en nuestras luchas. En su oración en el huerto expresó: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Este momento de rendición nos enseña que, aunque las pruebas sean difíciles, podemos confiar en que el propósito de Dios siempre es para nuestro bien. Su resurrección no solo trajo victoria, sino que también confirmó que el sufrimiento nunca tiene la última palabra cuando Dios está presente. Un hombre que atravesaba un proceso judicial injusto encontró inspiración en este ejemplo. Durante meses de incertidumbre, se aferró a las palabras de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Aunque su situación parecía desesperante, al final fue vindicado y pudo testificar que, aunque las pruebas intentaron derrotarlo, la fidelidad de Dios lo sostuvo y lo llevó a un lugar de restauración. La soledad que sentimos en nuestras pruebas no es un reflejo del abandono de Dios, sino una invitación a acercarnos más a Él. En el Salmo 73:26, el salmista declara: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Estas palabras no solo son un consuelo, sino también una verdad poderosa. Cuando todo lo demás falla, Dios permanece. Su presencia no solo es suficiente, sino también transformadora, dándonos la fortaleza para avanzar y la esperanza de que Él está obrando en nuestro favor. Un joven que enfrentaba el rechazo, tras numerosas entrevistas de trabajo, compartió cómo este versículo se convirtió en su ancla. Aunque las puertas parecían cerrarse una tras otra, decidió confiar en que Dios tenía un plan más grande. A través de la oración y el estudio de la palabra, descubrió una paz que no dependía de sus circunstancias. Eventualmente recibió una oferta que no solo satisfacía sus necesidades, sino que también le permitió impactar a otros con su testimonio, mostrando que el tiempo de Dios siempre es perfecto. Las pruebas, aunque dolorosas, son el terreno donde la fe florece. En Deuteronomio 8:3, Moisés recordó al pueblo de Israel cómo Dios los guió a través del desierto. Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este tiempo en el desierto no fue un castigo, sino una lección de dependencia. Hoy Dios nos enseña lo mismo en nuestras propias pruebas, mostrándonos que su palabra y su presencia son todo lo que necesitamos. Un hombre que había perdido su empleo y enfrentaba deudas, compartió cómo este pasaje lo ayudó a perseverar. Aunque su situación parecía desesperante, comenzó a buscar a Dios con un fervor renovado. A través de ese tiempo, experimentó la provisión de Dios de maneras inesperadas, testificando que aunque las pruebas intentaron derrotarlo, la fidelidad de Dios lo sostuvo en cada paso del camino. Cada historia, ya sea en la Biblia o en nuestra vida cotidiana, nos recuerda que Dios nunca nos abandona. Su amor no es solo una promesa, sino una realidad que transforma nuestras pruebas en testimonios. En Isaías 43:2 leemos: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta promesa no elimina las pruebas, pero nos asegura que nunca las enfrentaremos solos. Cuando miramos hacia atrás en nuestra vida, podemos ver cómo Dios estuvo presente en cada momento, guiándonos, sosteniéndonos y fortaleciéndonos. Aunque el camino a veces parece incierto, su fidelidad nunca falla. Cada lágrima, cada oración y cada lucha son parte de un plan mayor, diseñado por un Dios que nos ama profundamente y trabaja todas las cosas para nuestro bien. En última instancia, las pruebas no son el fin de nuestra historia, sino el lugar donde Dios escribe su redención. Cada momento difícil es una oportunidad para experimentar su amor y su gracia de una manera que transforma nuestra fe y nos prepara para lo que viene. Y al final, podemos proclamar con confianza las palabras de Salmos 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Esta es la esperanza que nos sostiene en los momentos más oscuros, recordándonos que pase lo que pase, Dios está con nosotros ahora y siempre.